Listo. Bueno, muy buenas noches, queridas compañeras y a todas las personas que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Sean todos y todas bienvenidos a nuestro podcast académico Más allá del aula. Quiero presentarles a las compañeras y, bueno, quienes nos van a acompañar el día de hoy: Jessica Pinzón, Raquel Rangel y Jaycy Mireya Padilla, y quien les habla, Joana Pérez. Estudiantes, algunas de psicología, otras licenciadas y futuras especialistas en neuropedagogía y aprendizaje autónomo. El podcast del día de hoy, pues el tema central, digamos que está en el marco de un curso que se llama Inteligencia, Pensamiento y Emociones, en donde vamos a conversar un poco, chicas, sobre todos los aprendizajes que hemos tenido en este curso. Por eso también el nombre es un poco más allá del aula, ¿no? Como todas esas teorías las llevamos a una implementación, a una práctica en diferentes contextos que fueron contextos educativos, contextos comunitarios. Cada una de nosotros obtuvo como diferentes aprendizajes, experiencias que fueron muy enriquecedoras, y que ahí es donde nosotras nos dimos cuenta que definitivamente, si bien la teoría nos da todas las bases, nos enruta y nos dice cómo hacer las cosas, ¿verdad? La práctica, como decimos o hemos escuchado en algunos momentos, hacia el maestro y a la maestra. Esto quiere decir que la práctica nos empieza a permitir que veamos mucho más allá del aula, como dice nuestro nombre, que tengamos también otra experticia, que aprendamos a conocer los contextos, ¿sí? Las edades de los niños, las dinámicas, todo lo que los rodea, para que a partir de allí pues nosotros podamos desarrollar como nuestro trabajo de una manera más óptima y que sea más pertinente de acuerdo a las necesidades de los niños, de las niñas, de los adolescentes o de la población con la cual nosotros estemos trabajando o desarrollando cualquier intervención. Entonces, este es un podcast muy reflexivo frente a todos los aprendizajes del curso y que hemos tenido a través del periodo académico, en donde vamos a compartirles esos principales aprendizajes, especialmente también como esa relación que tiene la neuropedagogía y la educación emocional, ¿verdad? También como, y esas estrategias pedagógicas que nosotras conocimos, que podemos empezar a fortalecer y que están orientadas al fortalecimiento de un aprendizaje realmente significativo. Vamos a tener alrededor de 3 segmentos. El primero, que está relacionado como con los principales conceptos y aprendizajes adquiridos durante el curso. El segundo segmento, toda la experiencia en la aplicación de las estrategias. Un tercer segmento que también nos habla de unas propuestas futuras, de cómo las aplicaciones prácticas y proyecciones de conocimiento. Y cerraremos con una conclusión de todo lo que nosotras logremos dialogar y compartirle a las personas que nos están viendo en este momento. Entonces, demos inicio con el segmento número 1. Compañera Jaycy, bienvenida, y que nos puedas contar cuáles fueron esos principales conceptos y aprendizajes que tú consideras o que hemos encontrado como equipo durante el desarrollo de este curso. Muchas gracias, compañera Joa. Bienvenidos todos. Bueno, durante el desarrollo del curso comprendimos que el aprendizaje no puede analizarse únicamente de los procesos cognitivos, sino que también intervienen factores emocionales, sociales y contextuales que influyen directamente en la manera en que los estudiantes aprenden. Uno de los conceptos más importantes fue la neuropedagogía, entendida como un enfoque que integra los aportes de neurociencia y la pedagogía para comprender cómo funciona el cerebro durante las acciones, la motivación y la interacción social impactan procesos como la atención, la memoria y el pensamiento. Asimismo, aprendimos que la educación emocional no debe verse como un complemento dentro de la escuela, sino es como ese eje fundamental que favorece el bienestar, la convivencia, el desarrollo integral de los. Se reconoció la importancia de fortalecer habilidades como la autorregulación emocional, la empatía, la comunicación asertiva y la resolución pacífica de conflictos. Otro aprendizaje significativo fue comprender que cada estudiante aprende de manera diferente y que por ello es necesario implementar estrategias
participativas y contextualizadas que permitan responder a las necesidades reales desde los contextos educativos. Muchas gracias, compañera Jaycee. Bueno, respecto a lo que tú mencionabas allí, hay una ley que es la 2491 que surge en el año 2025, o sea, es muy nueva, es muy reciente y que justamente es una ley que viene como a regular de alguna manera como esa integración de todo lo que tiene que ver con habilidades socioemocionales dentro del currículo educativo, ¿sí? Entonces ya se supone que las instituciones educativas en este momento deberían estar haciendo una actualización del PI para poder integrar todo lo que la ley les está mencionando. Y esto es muy importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta porque ya digamos que no viene siendo como un tema un poco alejado a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo, con todos los contenidos académicos, que en momentos nos hemos encontrado como con esas barreras en el contexto educativo, ¿sí? Porque sobre todo los docentes rurales mencionan es como los diferentes roles que deben cumplir al estar en un espacio, en un entorno en donde hay tantas barreras, no solamente de acceso, sino de permanencia, y que no tenían la forma de, o sea, además de enseñar diferentes materias, en el caso de un docente multigrado, ahora también tenían que cumplir, mencionan ellos como en otros espacios, un rol de psicólogo, ¿cierto? Y no se trata de eso, sino se trata de poder incluir todo lo que nos menciona la presente ley dentro de los currículos y en el desarrollo de aprendizaje de los niños y de las niñas. Ya en cuanto a la experiencia en la aplicación de estrategias, compañera Raquel, bienvenida. Entonces, escuchemos un poco cómo fue toda esa experiencia durante este proceso. Bueno, primero muy buenas noches para todos y para todas las personas que van a estar viendo y compartiendo este podcast que después es fundamental especialmente en el ámbito escolar, ¿cierto? Porque aquí vamos a hablar un poco pues de la experiencia de las diferentes estrategias que nosotras implementamos, esos retos, esos hallazgos y posibles pues aprendizajes que nos van a quedar y que le pueden servir para docentes y orientadores escolares. Entonces, durante esta implementación pues de estas estrategias, las cuales fueron pedagógicas, se realizaron diferentes actividades, las cuales tenían un enfoque claro, que era el fortalecimiento socioemocional, el cognitivo de cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Mediante talleres, dinámicas muy lúdicas, no jugar por jugar, sino jugar con sentido, ejercicios de reflexión emocional, actividades artísticas y espacios de participación. Uno de los principales retos, pues, fue lograr mantener la atención y la motivación de algunos estudiantes, ¿sí? Especialmente en grupos donde existen diferentes limitaciones o dificultades de convivencia, algunos estudiantes con desinterés académico y problemas relacionados mucho al contexto familiar, teniendo en cuenta donde nosotros implementamos estas estrategias, son instituciones educativas donde estos estudiantes pues vienen de una familia disfuncional o solo viven con papá o solo viven con mamá o pues viven con otro miembro de la familia que no es papá ni mamá. Entonces, también dentro de estos hallazgos más importantes se evidenció cuando los estudiantes se sienten escuchados, ¿cierto? Donde son valorados emocionalmente, donde no se les cohíbe llorar, porque normalmente vivimos en una sociedad donde el niño no puede llorar, entonces, donde nosotros permitimos que los niños exploraran y que sacaran a flote todas sus emociones, también basándonos mucho en que no existe que sentir y que las emociones no son malas, sino que debemos aprender a regularlas de acuerdo a la que tengamos en el momento. ¿Esto qué permitió? Pues que los estudiantes tuvieran más confianza, que pudiesen o que pudieran expresar muchísimo mejor sus emociones, sus pensamientos. Además, muchas de estas actividades también promovieron el fortalecimiento de la convivencia, ¿cierto? A disminuir un poco el conflicto entre pares, promover espacios de diálogo y de reflexión. También permitió pues que el trabajo emocional o también a nosotros como
como profesionales también nos permitió comprender un poco más que el trabajo emocional requiere de continuidad, ¿cierto? Y un acompañamiento constante. Pues esta también fue una de las dificultades porque pues fue un proceso muy corto el que nosotros realizamos esto. Sembramos como, valga la redundancia, ahí una pequeña semilla, pero creemos que si esto no se le trabaja y no se le da continuidad, pues lamentablemente los chicos pueden seguir igual. Entonces, la importancia de darle continuidad, de que el docente haga un respectivo acompañamiento y puede ser el docente de aula. Esto no es un trabajo únicamente del orientador escolar, ¿cierto? Porque esto nos puede permitir mejorar el desarrollo emocional de los y las estudiantes de forma inmediata, no de forma inmediata, sino de forma progresiva. Finalmente, pues mencionarles un poco que esta experiencia permitió o nos permitió reconocer la importancia del rol del docente, el rol del profesional psicosocial como agentes de cambio dentro y fuera de la escuela, ¿cierto? Promoviendo pues ambientes mucho más exclusivos, mucho más humanos, mucho más emocionales y pues obviamente esto también permite tener una integridad en el estudiante, ¿sí? Que los docentes no solo se preocupen por el quehacer del aprendizaje o del conocimiento que tanto sabe mi estudiante, sino que vaya también muy a la par de cómo se siente y cómo está mi estudiante el día de hoy en el aula. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Raque. Y bueno, efectivamente acá dentro de los hallazgos que tú mencionabas y que no es una responsabilidad solamente del orientador escolar, donde lo hay, porque hay establecimientos educativos que no cuentan con esta figura. Entonces yo creo que justamente cuando surge esta ley, es una oportunidad también para que se pueda transversalizar todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales en los niños y en las niñas. Y ahí pues ya la responsabilidad no queda explícita, y no va solo sobre, digamos que los orientadores escolares donde los haya, sino que ya tiene que estar dentro de todo el currículo educativo. Y pues ahí lo que se sugiere es esa integración dentro del PI, es decir, que las planeaciones pedagógicas, los principios DUA, sí, todo lo que se relaciona, pues deben tener en cuenta lo que establece la ley. Entonces, quizá pues en adelante se puedan empezar a identificar como algunos cambios que esperamos sean positivos, pues al principio puede que sea retador, pero ya cuando empiece como ese periodo también de transición, de que las instituciones puedan empezar a entender cómo poder aplicarlo en la realidad, se mitiguen como algunos de los riesgos y de las situaciones que nosotras encontramos cuando hicimos esa implementación. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Jessica, quien nos va a contar un poco cómo serían como esas propuestas futuras, y creo que Raque mencionaba ya allí como algunos pinitos. Bienvenida, compañera Jessica, adelante. Gracias, compañera Joa, y buenas noches para todos y para todas las que nos están escuchando el día de hoy. Bueno, a partir del aprendido, consideramos fundamentalmente continuar implementando estrategias neuropedagógicas y socioemocionales dentro de las instituciones educativas, especialmente en contextos donde existen problemáticas relacionadas con la convivencia, que son es el bullying, la desmotivación escolar y algunas dificultades emocionales. Asimismo, es importante fortalecer la articulación entre los docentes, la familia y equipos psicosociales con el fin de construir procesos de acompañamiento más integrales y sostenibles en el tiempo. Dentro de las aplicaciones de las prácticas futuras, se propone seguir desarrollando talleres de educación emocional, actividades de autorregulación, estrategias lúdicas y espacios de escucha activa que favorezcan el bienestar y la participación estudiantil. De igual manera, surge la necesidad de seguir profundizando en el estudio de neuropedagogía y en cómo adaptar estas estrategias en diferentes contextos educativos,
especialmente en las instituciones rurales o con limitaciones de recursos. Todo esto permite comprender que la educación debe trascender los contenidos académicos y enfocarse también en la formación emocional, social y humana de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, compañera Jessica. Y bueno, finalmente algunas conclusiones ya después de haber mencionado como todo lo teórico, la experiencia práctica, también como los retos que se presentaron y lo que se proyecta que se siga como implementando. Pues nosotras hemos identificado que este proceso permitió fortalecer también como esa visión que tenemos sobre el aprendizaje y reconocer lo que ustedes han mencionado también, que las emociones, la motivación y las relaciones humanas, o sea, estos elementos son fundamentales dentro de la educación, ¿sí? Ahí es donde estamos o están formando realmente a los adultos y los profesionales del futuro y es allí donde se empiezan como a esas semillitas de esas habilidades que nosotros podemos tener cuando ya somos profesionales, llegamos a la universidad, que a algunos se nos facilita, a otros se nos puede dificultar. Y yo creo que la base está en la academia, inicialmente como en primaria, secundaria, que podamos sembrar como todos estos elementos y brindarles herramientas a los estudiantes. También, pues bueno, la neuropedagogía nos permitió comprender que enseñar implica también reconocer las necesidades emocionales, el sentir de los estudiantes y generar como ambientes que puedan favorecer el bienestar, la participación y el aprendizaje significativo. Es decir, que no todo o no solo tiene que ser el tema académico y curricular. Y pues esta experiencia nos ha dejado importantes reflexiones, ¿no? Sobre el papel que tenemos como futuros profesionales en la transformación de los diferentes contextos educativos, promoviendo como prácticas más inclusivas, que sean conscientes y estén centradas en el desarrollo integral de las personas, que en este caso serían nuestros niños, niñas y adolescentes, y darle como la importancia que tiene todo el desarrollo emocional, que ahí es cuando ahorita a nosotros de adultos nos hablan de ¿y dónde está su inteligencia emocional? Entonces, en ocasiones es como que nos quedamos cortos porque en nuestra educación o en nuestro sistema educativo era algo que no estaba inmerso. Y ahorita creo que ya existen esas posibilidades y justamente nuestro rol ahora, pues aquí que habemos como psicólogas, licenciadas, pero también es empezar a promover eso y sensibilizar a los docentes. Ahí también hay que empezar a hacer un trabajo súper fuerte con los docentes y con los cuidadores y cuidadoras para que reconozcan la importancia que tienen estos temas en nuestra vida. Entonces, aquí daríamos como por finalizado este episodio de nuestro podcast Más allá del aula. Muchas gracias, compañeras, por compartir sus experiencias, sus conocimientos y los esperamos en un próximo episodio. Buenas noches.